Durante toda su vida, el Padre Pío compartió enseñanzas profundas con unos pocos discípulos íntimos, revelando conocimientos que la mayoría nunca llegó a escuchar. Entre esos secretos poco conocidos se encuentra la advertencia sobre cómo proteger el hogar de energías dañinas que, aunque invisibles, afectan el bienestar físico, emocional y espiritual de quienes allí viven. Sorprendentemente, la mayoría de las personas atraviesan dificultades extrañas sin sospechar que parte de esas turbulencias podrían tener raíces espirituales ligadas a su entorno inmediato. Lo que muchos consideran simples adornos naturales, en realidad, según el Padre Pío, pueden ser guardianes silenciosos con funciones mucho más poderosas de lo que imaginamos. No hablamos de objetos místicos ni de costosos talismanes, sino de algo tan cotidiano como las plantas, que poseen cualidades espirituales profundas que han sido ignoradas por generaciones. Este tipo de conocimiento no se encuentra en libros comunes, sino que fue transmitido por el santo capuchino solamente a personas que acudían a él en busca desesperada de ayuda, cuando sus hogares parecían oprimidos por una atmósfera inquietante. En sus enseñanzas más reservadas, el Padre Pío relataba que existen especies vegetales que mantienen una conexión directa con lo divino. Estas no solo embellecen el espacio donde están, sino que también actúan como puentes entre lo humano y lo celestial. Su poder no puede ser reducido a la lógica de la ciencia tradicional, va mucho más allá, adentrándose en la dimensión de lo sagrado. Antes de compartir contigo cuáles son estas especies en particular, quiero contarte algo desconcertante que surgió mientras analizaba sus mensajes más enigmáticos. ¿Alguna vez has notado que hay lugares en tu casa donde simplemente no te sientes cómodo, donde el ambiente parece pesado o donde las plantas no prosperan sin razón aparente? Esta sensación no es imaginaria. Según lo que enseñaba el Padre Pío, esos espacios pueden estar marcados por influencias espirituales adversas. Muchos recurren a rituales complejos o amuletos sin resultados, sin saber que la misma naturaleza, en su estado más puro, contiene elementos otorgados por el Creador para protegernos. Y es que lo verdaderamente revelador de las palabras del Padre Pío es que la solución a muchos de esos males no se encuentra en lo artificial, sino en lo vivo. Mientras otros buscan respuestas en lo esotérico, él dirigía a los fieles hacia una comprensión más elevada. Dios ya nos entregó lo necesario para purificar y blindar nuestros hogares, solo que no hemos sabido interpretar esas señales. Las plantas que él recomendaba son accesibles, comunes, y muchas veces las tenemos cerca sin siquiera conocer su verdadero valor espiritual. Durante sus años en San Giovanni Rotondo, el Padre Pío cultivaba un pequeño jardín. No era simplemente un pasatiempo, sino una práctica de oración silenciosa. Allí, mientras trabajaba la tierra y meditaba, recibía revelaciones. Decía que la naturaleza es como un libro escrito por la mano de Dios, que solo quienes tienen el corazón abierto pueden llegar a comprender. Cada planta, cada flor, tiene un mensaje oculto destinado a sanar, a proteger, a equilibrar energías que no podemos ver pero que sentimos con claridad. Lo fascinante es que este conocimiento no surgía de la botánica tradicional ni de estudios científicos. Venía de su vida mística y de las visiones que experimentaba en estados de éxtasis espiritual. Por eso, rara vez compartía esta información públicamente. Solo cuando veía que una familia vivía atormentada por enfermedades, sin causa aparente, peleas constantes, insomnio o una sensación inexplicable de intranquilidad, les revelaba este saber ancestral, y lo que sucedía luego era notable. Aquellos hogares comenzaban a experimentar cambios visibles poco después de seguir sus indicaciones. El ambiente se volvía más sereno,
El aire parecía renovado y las tensiones disminuían. Incluso personas escépticas empezaron a tomar nota de estos resultados. Décadas después, estudios científicos confirmarían que algunas plantas emiten compuestos naturales que promueven la calma y purifican el aire, aunque el Padre Pío siempre sostuvo que su efecto más profundo no era físico, sino espiritual. Lo más impresionante es que este santo mantenía siempre cerca de sí, en su celda y especialmente en su confesionario, 3 de estas plantas específicas. Pasaba largas horas en ese espacio, enfrentando lo que él mismo describía como intensas batallas espirituales. Esas plantas eran, según él, centinelas invisibles puestas por Dios para ayudarle en esa lucha diaria contra fuerzas negativas, que no solo afectaban a sus penitentes, sino que buscaban interferir en su misión. Este tipo de conocimiento tiene raíces que se remontan al monaquismo medieval. En aquellos tiempos, los monjes no solo usaban hierbas por sus propiedades curativas, sino también por su capacidad para armonizar el espíritu. Con el tiempo, ese saber fue quedando en el olvido, pero gracias a santos como el Padre Pío, algunos fragmentos de esa sabiduría volvieron a ver la luz. Ahora dime, ¿tienes en tu hogar alguna planta que sientes que te protege o que aporta paz al ambiente? Comparte tu experiencia en los comentarios, ya que tu historia puede servir de confirmación para muchos que están a punto de descubrir este conocimiento revelador. El Padre Pío tenía una sensibilidad espiritual fuera de lo común, y entre los muchos legados que dejó a sus seguidores, uno de los más sorprendentes fue el uso consciente de elementos naturales para la protección espiritual del hogar. Su conexión con la sabiduría ancestral no era simplemente teórica. Él la revivió con intensidad en el siglo XX a través de su vivencia mística cotidiana. Pero hay algo esencial que muchos ignoran al intentar aplicar sus enseñanzas. No se trata simplemente de tener estas plantas en casa como decoración. Según explicaba el propio Padre Pío, el verdadero efecto de estas plantas protectoras solo se manifiesta cuando son integradas en el hogar de forma consciente, con intención y devoción. No basta colocarlas en un rincón y olvidarse de ellas. Deben ser tratadas como elementos sagrados, con cuidado y atención diaria, casi como si fuesen una extensión de nuestras oraciones. Una planta descuidada, advertía, no solo pierde su poder, sino que puede dejar de cumplir completamente su propósito espiritual. Este acto de cuidado constante es, en sí mismo, una forma de oración viva. A través de este gesto, se fortalece una conexión invisible pero poderosa con el plano divino. A diferencia de métodos de protección más complejos o costosos, estas plantas están al alcance de todos, sin importar su situación económica. De hecho, el Padre Pío siempre se esforzó por compartir formas de protección accesibles, especialmente dirigidas a los más humildes, a quienes más necesitaban apoyo en sus hogares. Antes de revelarte cuál es la primera de estas 3 plantas espiritualmente potentes, es importante destacar un error muy común que muchas personas cometen y que, según los testimonios, puede anular completamente sus efectos beneficiosos. Este detalle, repetido insistentemente por el Padre Pío, marcaba la diferencia entre quienes experimentaban una transformación real en sus hogares y quienes no notaban ningún cambio. No se trata solo de tener la planta, sino de cómo se integra en la vida diaria y en la energía del hogar. La primera planta que el Padre Pío recomendaba con particular énfasis era el albahaca, también conocida como Ocimum basilicum. Aunque muchas personas lo asocian con la cocina por su fragancia característica, esta planta guarda en su interior un valor espiritual profundo. El Padre Pío la describía como una especie de escudo viviente,
capaz de actuar como barrera frente a influencias nocivas que se acumulan en el ambiente doméstico. Sus hojas, según él, tenían la capacidad de captar y neutralizar energías negativas antes de que afectaran a los habitantes de la casa. Lo más fascinante es que esta planta tiene una historia espiritual milenaria. Existen tradiciones antiguas que sostienen que el albahaca crecía en los alrededores del sepulcro de Cristo, lo que llevó a que, desde tiempos remotos, fuera vista como un símbolo de renovación, protección divina y amor sagrado. El padre Pío conocía bien estas raíces simbólicas y a través de sus experiencias místicas confirmó personalmente su eficacia espiritual. Una historia poderosa relacionada con esta planta fue contada por Carmela Maglione, una fiel devota que estuvo muy cerca del Padre Pío. En 1957, su nieto comenzó a sufrir episodios nocturnos de angustia inexplicable que ningún médico lograba aliviar. Al consultarlo, el Padre Pío recomendó colocar una maceta de albahaca fresca al lado de la cama del niño, cuidándola como si fuese parte de la propia familia. Le dijo: «Ora por él mientras cuidas esta planta». En menos de una semana, los terrores desaparecieron completamente. Sin embargo, cuando meses más tarde la planta murió y no fue reemplazada, los episodios regresaron. Al colocar una nueva, la paz volvió al hogar. Un caso similar es el de la familia Ricci, que sufría pérdidas económicas sin causa aparente y conflictos constantes entre sus miembros. Después de visitar al Padre Pío, siguieron su consejo y ubicaron albahaca en 2 lugares clave, junto a la puerta principal y en el corazón de la cocina. En poco tiempo, comenzaron a notar cambios en el ambiente general de la casa. Las tensiones disminuyeron, surgieron nuevas oportunidades laborales y la armonía familiar fue restaurada. Pero hay un detalle clave que el Padre Pío enfatizaba: el albahaca no debía comprarse ya cultivado. Para que su efecto fuera pleno, tenía que ser sembrado y cuidado por alguien de la familia, preferiblemente desde semilla. Este acto de sembrar, decía, establece un lazo energético entre la planta y el hogar. Cada vez que se riega o se cuida, se renueva la intención espiritual de protección. Comprar la planta ya crecida interrumpe ese ciclo sagrado. Además, recomendaba colocarla en lugares estratégicos, especialmente cerca de ventanas, entradas y puertas, ya que son puntos de intercambio energético. También insistía en que recibiera luz natural, pero no exposición directa y constante al sol, ya que una planta debilitada no puede cumplir su función de protección adecuadamente. Un aspecto menos conocido de sus enseñanzas es que el Padre Pío sugería utilizar el albahaca para bendecir diferentes espacios de la casa. Aconsejaba tomar una hoja, frotarla suavemente entre los dedos y caminar por las habitaciones donde se percibiera tensión o intranquilidad. El aroma liberado, decía, tenía el poder de dispersar energías negativas, como si se tratase de una neblina invisible siendo barrida por el viento. Aunque algunos escépticos podrían decir que estos efectos son puramente psicológicos, investigaciones modernas han comenzado a dar soporte a estas creencias. Se ha demostrado que el albahaca emite compuestos que ayudan a reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo y purificar el aire, gracias a sus propiedades antimicrobianas. Pero para el Padre Pío, lo más importante seguía siendo su dimensión espiritual, la cual no podía medirse con instrumentos científicos. Y lo más impresionante es que esta planta, cuando se combina con la siguiente que revelaremos, forma lo que el Padre Pío denominaba un círculo de protección completa. La segunda planta, de la que hablaremos a continuación, posee una cualidad especial. No solo limpia el aire de toxinas físicas, sino que también actúa sobre las cargas espirituales
que se acumulan en los lugares donde se vive, se sufre y se convive intensamente. Muchas personas que han seguido los consejos del Padre Pío sobre cómo proteger espiritualmente su hogar, relatan algo sorprendente. Al introducir una segunda planta específica, notaron mejoras significativas en la calidad del sueño, en el bienestar general del ambiente y en una sensación de ligereza difícil de explicar con palabras. Sin embargo, antes de revelarte cuál es esta segunda planta que tanto poder tiene, es fundamental hacer una advertencia. Existe una especie muy parecida en apariencia que muchas personas confunden con ella. A simple vista puede parecer inofensiva, incluso agradable, pero según los consejos del propio Padre Pío, esta planta equivocada puede tener el efecto contrario. En lugar de proteger, puede actuar como un canal de entrada para energías desarmonizantes. Por eso es tan importante conocer la diferencia, porque en este camino los detalles lo son todo. ¿Estás preparado para descubrir la segunda planta de este trío protector? El Padre Pío tenía una profunda devoción por el romero, Rosmarinus officinalis, y lo recomendaba fervientemente como complemento natural del poder de la albahaca. Juntos, según sus palabras, formaban un par de guardianes espirituales. Mientras el albahaca actuaba como un escudo que rodea el hogar, el romero funcionaba como un centinela, vigilante, firme, activamente rechazando toda energía que no armonizara con la paz del lugar. El romero no es nuevo en las tradiciones espirituales. De hecho, ha sido empleado durante siglos en rituales de limpieza y bendición en todo el mundo cristiano. Una leyenda especialmente bella cuenta que, durante la huida a Egipto, la Virgen María habría extendido los pañales del niño Jesús sobre un arbusto de romero para que se secaran. Y desde entonces, sus flores, originalmente blancas, se tornaron de un tono azulado celestial, como señal de haber sido tocadas por lo divino. El Padre Pío conocía estas tradiciones profundamente y las validaba con su experiencia espiritual directa. Un testimonio impactante es el de la familia Moretti. Durante años, varios de sus miembros padecieron enfermedades recurrentes e inexplicables. Ningún médico encontraba una causa clara. Al visitar al Padre Pío en 1962, él les dio una indicación simple: plantar romero en los 4 rincones del jardín. Cuando el romero florezca, la salud también florecerá, les dijo con serenidad. Y así fue. Conforme las plantas crecían, los síntomas comenzaron a remitir, hasta desaparecer por completo cuando el romero alcanzó su madurez. Pero el poder del romero, enseñaba el Padre Pío, no se limita a la protección física del hogar. También actúa sobre el plano onírico, es decir, protege incluso durante el sueño, cuando estamos más vulnerables espiritualmente. Por eso, recomendaba colocar pequeñas ramitas de romero seco bajo las almohadas o dentro de bolsitas de tela junto a la cama. Estas ramas, decía, actúan como puentes de luz entre nuestro descanso y el mundo invisible, impidiendo que las pesadillas o influencias externas perturben nuestro sueño. Eso sí, el Padre Pío siempre insistía: no basta con tener romero como planta decorativa o culinaria. Su poder se activa con la intención. Al plantarlo, se debe hacer con oración y propósito. Él mismo sugería una oración muy sencilla, que se podía pronunciar al momento de sembrarlo. Así como esta planta crece en mi hogar, que crezca también la protección divina sobre quienes aquí viven. Una advertencia importante que él compartía con frecuencia era la confusión entre el romero y la lavanda, especialmente cuando las plantas aún son jóvenes. Aunque la lavanda también tiene beneficios, su función es diferente. La lavanda calma, relaja. El romero, en cambio, protege y repele. Son complementarios,
pero no intercambiables. Para aprovechar todo su potencial, el romero debe colocarse en sitios estratégicos, cerca de entradas secundarias, en balcones, en ventanas orientadas al oeste y en espacios donde se realiza actividad creativa o espiritual. Según el Padre Pío, el romero fortalece no solo el espacio físico, sino también nuestras acciones elevadas, nuestros pensamientos e intenciones más nobles. Un detalle práctico que él siempre mencionaba: el romero necesita ser podado con regularidad. Una planta descuidada, decía, es como una oración sin alma. Las ramas que se cortan pueden usarse para hacer barridos de energía por el hogar. Simplemente se forman pequeños ramos y se pasan suavemente por las esquinas o zonas donde se ha sentido tensión, tristeza o cualquier energía estancada. Con este gesto simbólico se activa la limpieza espiritual del espacio. Un caso notable fue el de Francesco Brunetti, un hombre escéptico que enfrentaba conflictos financieros persistentes y problemas con sus socios. Por insistencia de su esposa, accedió a visitar al Padre Pío. Para su sorpresa, el santo le dijo que debía plantar romero en su negocio. ¿Qué tiene que ver una planta con mis problemas financieros?, preguntó. El Padre Pío respondió: con calma. A veces, los problemas visibles tienen raíces invisibles. Meses después, su negocio experimentó una recuperación tan inesperada que ni sus contadores pudieron explicarla racionalmente. Y así, llegamos al umbral de la tercera y última planta de este triángulo de protección espiritual que el Padre Pío enseñaba con tanta devoción. Una planta que, según él, tenía la capacidad única de afinar la energía del hogar a una frecuencia más alta, más pura, donde las intenciones negativas simplemente no podían echar raíces. Cuando estas tres plantas se combinan, forman lo que el Padre Pío llamaba el triángulo de protección divina, un escudo espiritual completo que no solo cuida del espacio físico, sino que protege el alma, la mente y el corazón de quienes habitan en ese hogar. Pero hay un detalle crucial sobre esta tercera planta que muchas personas desconocen. Según los consejos del Padre Pío, su poder no se activa simplemente por plantarla. Exige una forma específica de trato, casi ritual, que muchos ignoran. Y al hacerlo, reducen enormemente su eficacia protectora. ¿Estás listo para descubrir cuál es esta planta tan especial, la tercera que completa el triángulo sagrado de protección? El Padre Pío reveló que la tercera y quizás más poderosa planta espiritual es el laurel, Laurus nobilis, también conocido como laurel noble. Con sus hojas oscuras, firmes y brillantes, el laurel ha sido venerado desde tiempos antiguos como símbolo de victoria, purificación y conexión con lo divino. El laurel es como un faro de luz celestial, decía el Padre Pío. No solo protege, eleva la vibración del hogar entero. Su función dentro del sistema de protección es única. Mientras el albahaca crea un escudo energético y el romero actúa como guardián activo, el laurel sella esa protección y abre un canal directo hacia la gracia divina. Es como colocar una antena espiritual en el corazón del hogar. Un caso que ilustra esta función es el de la familia Esposito. Por generaciones se sintieron atrapados en una suerte de mala fortuna familiar. Enfermedades sin causa aparente, accidentes extraños, constantes fracasos profesionales. Tras consultar al Padre Pío en 1965, él les indicó plantar un laurel en el centro de su jardín, como eje que complementaría la protección ya ofrecida por el albahaca y el romero. Los cambios no fueron inmediatos, pero sí profundos. Con Minzotes, el tiempo, la matriarca relató, era como si una nube oscura que nos acompañaba durante décadas finalmente se hubiera disuelto. Lo más fascinante del laurel, según el Padre Pío,
es su capacidad para recordar las bendiciones y oraciones dirigidas a Él. Actúa como un vaso espiritual vivo que retiene la intención con la que fue consagrado. Por eso, él insistía en que al plantar un laurel, se debe realizar un pequeño pero significativo ritual, rociarlo con agua bendita al momento de plantarlo, pronunciar una oración de consagración pidiendo que la planta sea canal de protección divina, y luego, algo muy especial, hablarle suavemente cada mañana, reafirmando su propósito espiritual. Este diálogo con la planta no es superstición, sino una forma de mantener viva la conexión espiritual. Donde hay intención, hay poder, decía el santo. El Padre Pío también enseñaba que ciertos espacios en una casa inexplicablemente parecen atraer conflictos o tristeza, mientras otros inspiran paz apenas se entra. Él explicaba que los espacios acumulan energía, residuos de experiencias pasadas, y que el laurel tiene una capacidad extraordinaria de limpiar estas memorias y permitir un nuevo comienzo. Ahora bien, a diferencia de la albahaca y del romero, que deben colocarse cerca de puertas, ventanas o puntos de entrada, el laurel debe ocupar un lugar central en el hogar, preferentemente en una sala común, donde la familia se reúne. El laurel bendice las interacciones humanas, decía. Allí donde hay encuentro, puede haber armonía bajo su influencia. Un testimonio notable es el de la doctora María Terzani, una psiquiatra escéptica que conoció al Padre Pío por simple curiosidad profesional. Él le habló de estas plantas protectoras. Movida por la intriga, decidió hacer un experimento. Colocó un laurel en la sala de espera de su consultorio. Al poco tiempo, notó un cambio dramático. Los pacientes llegaban con menos ansiedad, eran más receptivos al tratamiento y la atmósfera del lugar era mucho más serena. No puedo explicarlo científicamente, escribió en su diario, pero los resultados son innegables. Piensa por un instante, ¿cuántas veces has entrado a un lugar y has sentido un peso extraño, una incomodidad sin causa visible? ¿Y cuántas veces has experimentado lo contrario, una paz profunda que no sabes de dónde viene? Según el Padre Pío, estas sensaciones no son casualidad, son resultado de la energía acumulada. Y estas tres plantas, especialmente el laurel, pueden transformar radicalmente esa energía. Y en tiempos como los que vivimos hoy, marcados por el estrés, la contaminación, el ruido mental y espiritual, la urgencia de proteger nuestro espacio sagrado se vuelve aún más clara. El Padre Pío lo advirtió con décadas de anticipación. La protección espiritual no es un lujo, es una necesidad. Muchos que lo consultaron volvieron años después, arrepentidos de no haber seguido sus consejos antes, porque cada día sin protección es un día en el que las influencias negativas pueden echar raíz. Ahora que conoces las tres plantas sagradas, reveladas por el Padre Pío, albahaca, romero y laurel, tienes en tus manos un conocimiento ancestral de gran poder. Pero el conocimiento no basta. Debe transformarse en acción. Entonces, ¿qué te impide comenzar hoy mismo a crear tu propio triángulo de protección divina? Cuando el laurel alcanza cierta altura, puedes comenzar a usar ocasionalmente algunas de sus hojas para limpiar energéticamente los espacios. Solo tienes que frotarlas suavemente entre los dedos mientras caminas por las habitaciones con una intención clara de purificación. El romero debe colocarse cerca de entradas secundarias, balcones o ventanas orientadas al oeste. Podalo regularmente para mantener su vitalidad y aprovecha las ramas cortadas para realizar barridos de energía, especialmente en las esquinas de los cuartos donde sientas una carga densa o un ambiente pesado. Recuerda siempre pronunciar una intención de protección clara y sincera al plantarlo. El laurel, como ya sabes, debe ocupar un lugar central en el hogar,
preferiblemente en un espacio compartido donde la familia se reúna a menudo. Al plantarlo, bendícelo con unas gotas de agua bendita, una oración de protección y háblale con suavidad cada mañana, recordándole su propósito de proteger. El testimonio de la familia González, quienes implementaron este sistema completo, es verdaderamente conmovedor. Durante años vivieron conflictos familiares constantes, problemas de salud sin causa aparente y dificultades económicas persistentes. Después de visitar al Padre Pío en sus últimos años de vida, siguieron sus instrucciones al pie de la letra. No esperaban un milagro inmediato, pero la transformación fue constante y profunda. En menos de un año, su vida familiar había cambiado radicalmente. Es esencial entender que, según el Padre Pío, estas plantas no actúan como magia automática. Son herramientas que canalizan la protección divina cuando se usan con fe e intención sincera. El poder no está en la planta por sí sola, explicaba él, sino en la fe viva de quien la cuida. ¿Te has preguntado por qué tantas culturas antiguas, aparentemente desconectadas entre sí, coinciden en atribuir propiedades protectoras a estas mismas tres plantas? Desde la antigua Roma, pasando por tradiciones monásticas medievales, hasta costumbres populares en América Latina, la albahaca, el romero y el laurel aparecen una y otra vez como elementos sagrados de protección. Para el Padre Pío, esta coincidencia no era casualidad, sino una confirmación de su origen divino. Dios sembró el mismo conocimiento en distintas culturas porque la protección es un derecho universal para todos sus hijos. Esta noche, antes de dormir, tómate un momento para reflexionar. ¿Cuáles son los espacios de tu casa que podrían beneficiarse más de la protección divina? ¿Dónde sientes que se acumula la tensión, el cansancio o la negatividad? Visualiza esos lugares y planea dónde colocarás cada una de estas plantas sagradas. Este simple acto de planificación consciente ya comienza a transformar la energía de tu hogar. Mañana da el primer paso. Consigue semillas de albahaca, un pequeño romero y, si es posible, un joven laurel. Lo ideal es comenzar con plantas pequeñas o desde semilla para establecer desde el inicio un vínculo energético profundo. Al plantarlas, hazlo con plena conciencia de su propósito sagrado. Transforma un simple acto de jardinería en un ritual de protección para tu hogar y tus seres queridos. Si este mensaje resonó contigo, compártelo desde el corazón con alguien que pueda necesitar esta protección. Como decía el Padre Pío, el conocimiento espiritual no debe ser guardado, sino compartido, porque se multiplica con cada alma que lo recibe con fe. Que esta sabiduría ancestral sobre la albahaca, el romero y el laurel transforme tu hogar en un verdadero santuario de paz y armonía. Y que estas plantas sagradas, bendecidas por tu fe e intención, formen el triángulo de protección divina que te resguarde de todo mal, visible e invisible. Y nunca olvides las últimas palabras que el Padre Pío compartía con quienes recibieron este conocimiento. Las plantas protegen la casa, pero es el amor quien protege el corazón. Cultiva ambos con el mismo cuidado. Amén.